Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre las consecuencias económicas de la paz de John Maynard Keynes. Lo escribió en 1919, justo después del Tratado de Versalles. Va a tratar más o menos la parte económica de esto y pues va a hablar de las consecuencias que puede generar, de lo insostenible que fue este tratado y pues finalmente va a decir algunas cosas que terminaron pasando. Bueno, ya comenzando con el libro. Keynes plantea que con el Tratado de Versalles no se está firmando la paz, Europa está firmando su destrucción, porque los puntos son desmedidos. Trata el tema de la economía antes de la guerra y cómo Alemania iba mejorando, equiparándose con lo adelantada que estaba Francia en el siglo XIX y cómo Alemania era una parte fundamental en la economía europea antes de 1914. Sus relaciones comerciales, donde Inglaterra y Francia eran también muy importantes. Habla sobre la psicología de la población. Antes de la guerra, los obreros aceptaban su vida, el hecho de trabajar muchas horas y no tener dinero. Los adinerados acumulaban capital y sin embargo no lo gastaban. Les gustaba el poder o estatus social que les daba. Con la guerra la economía queda destruida y se genera una dependencia de Estados Unidos en cuanto a alimentos y, claro, capital. Ya profundizando en el trabajo, habla sobre las dificultades que hubo, el hecho de que no hablaran los mismos idiomas y de que no todos entendieran o conocieran muy bien la situación europea para poder debatir de una manera en contra de algunas de las propuestas francesas. Para Keynes, el presidente norteamericano Wilson no estaba preparado para esas conversaciones. A veces ni entendía el tema de qué se trataba y sus ayudantes no fueron llamados muy a menudo para ayudarlo. Wilson era muy correcto y la situación requería de alguien que fuera más hábil, quizá no tan correcto para enfrentar ese juego de poderes. Cita. No les interesaba la vida futura de Europa, no les inquietaban sus medios de vida, sus preocupaciones buenas y malas se referían a las fronteras y a las nacionalidades, al equilibrio de las potencias, a los engrandecimientos imperiales, al logro del debilitamiento para el porvenir de un enemigo fuerte y peligroso, a la venganza y a echar sobre las espaldas del vencido la carga financiera insoportable de los vencedores. Algunos puntos a resolver no se tocaron. Los 14 puntos del tratado tienen que ver con libertad en los mares, liberar los territorios ocupados y su restauración, libertad económica entre las naciones pacificadas, reducción de armamento, acuerdos sobre las colonias. El 8 es sobre la reparación por Alsacia y Lorena en 1871, independencia de policía y sí, acceso al mar, entre otras. Ese punto 8 pues demuestra que se estaba afirmando era una venganza. Alsacia y Lorena, Francia lo perdió en la guerra franco-prusiana de 1870. Es decir, 50 años después le están cobrando a Alemania estos territorios. Entonces no están pacificando la guerra mundial, sino vengándose además por unos territorios que perdieron hace mucho tiempo y no los perdieron en la Primera Guerra Mundial. El tratado tuvo la misma inmoralidad que la invasión de Bélgica por parte de Alemania, pero no tuvieron argumentos contundentes para defenderse y quizá eso no habría cambiado el resultado. Alemania cedió los barcos mercantes que excedían las 1.600 toneladas, barcos en construcción, entre otros. Al no tener barcos para sus mercancías, tendrían que pagar por su comercio. Alemania cedió sus derechos sobre barcos y ferrocarriles, pero seguiría pagando las deudas que se contrajeran por estos. Esto también se llevó a cabo para la ciudadanía y obras que tuvieran. Y claro, a las colonias una expropiación sin compensación económica. Cita. En una palabra, no solo quedan extirpadas la soberanía y la influencia alemana de todas sus antiguas posesiones ultramarinas, sino que se priva a las personas y a la propiedad de sus súbditos, residentes o poseedores de propiedad en tales sitios de estatuto legal y de seguridad. Fin de la cita. Esto aplica también para Alsacia y Lorena, cuyo efecto sienten más los alemanes por su cercanía y porque empresas alemanas muy importantes estaban allí. Incluso una gran parte habla alemán. Propiedades de alemanes en otros países también podrían ser expropiadas. Habrá un pago de 1.000 millones de libras esterlinas y ellos podrán decir con qué se hará. Una novedad, ya que las reparaciones por lo general se ponían y el país ya vería cómo las pagaba.
Alemania renuncia también a privilegios en China y en Egipto. Para compensar las minas de carbón francesas dañadas durante la guerra, Alemania cede libre de cargas fiscales las minas de la cuenca del Sarre a Francia por 15 años. Luego de eso, habrá plebiscito para decidir qué pasará con ese territorio. En caso de que decidan ser parte de Alemania, esta podrá comprar las minas con oro. Detrás de esto está la intención de anexionar el territorio a Francia, además del ataque a la economía alemana, ya que el carbón era fundamental para ellos. Esto, más la Alta Silesia, le quita un 33% de aprovisionamiento de carbón a Alemania. Además, debería suplir la disminución en cuanto a la producción de carbón en el norte de Francia cada año durante 10 años. También debería entregar carbón a Italia, Bélgica y Luxemburgo. Además, le dará benzol, alquitrán y amoníaco. Es evidente que Alemania no tenía cómo entregar todo esto. Ellos también tienen menos población, menos mineros, la economía no está en su mejor época. Otras economías se iban a ver afectadas antes de la guerra, países como Suiza, Austria, cita, en cuanto casi todos los yacimientos del carbón del antiguo imperio están fuera de lo que ahora es el Austria alemana. La ruina industrial del Estado austriaco será completa si no puede obtener carbón de Alemania. Fin de la cita. Es decir, no solo esto es insostenible para Alemania, él no va a tener con qué pagarle a Italia, Bélgica, Francia, Luxemburgo, sino que además hay otras economías cercanas que necesitan el carbón alemán y ahora ya no lo va a poder exportar. Teniendo en cuenta que el trueque se había generalizado en Europa, es probable que a Alemania le vendan lo que necesite con la condición de que pague en carbón. En 1919, por ejemplo, aunque fueron acuerdos pequeños, a cambio de carbón, Dinamarca le enviaría manteca, Suiza leche y manteca, y Noruega gracias y arenques. Es decir, el carbón era súper importante. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de cambio por dinero, sino que si Alemania no tiene carbón para enviarle a estos países, ellos no le enviarán estos tipos de productos. De Lorena iba el 75% del hierro de Alemania. Ese cambio no solo afectaría a Alemania, sino que Francia no tenía la maquinaria ni la población cualificada y hacerlo llevaría años, por lo que no iba a haber beneficios de ello pronto, y el odio dificultaría el libre comercio y con ello aprovechar la maquinaria alemana no iba a ser posible. Ya en 1919 el tratado se modificó frente a la imposibilidad alemana de entregar esa cantidad de carbón. Se bajó de 43 millones de toneladas a 20. Alsacia y Lorena podrían exportar a Alemania libremente, pero no al revés. Luxemburgo y Polonia algo parecido. Al oeste del Rin podría haber ocupación por distintos años con un máximo de 15, en caso de que Alemania no cumpla con que no se vea una invasión futura, esto podría continuar. El daño en Bélgica no fue mucho, el daño grande quedó en Francia. Las peticiones belgas son exageradas. Serbia fue la nación con más daños, arriba de Francia. Bélgica tuvo un daño al inicio de la guerra, pero luego fue muy poco. Hubo una invasión que no puede medirse en números, pero no fueron daños físicos. En el caso de Francia, aunque el daño fue grande, solo el 10% del territorio fue ocupado y de las 60 ciudades con más de 35.000 habitantes, solo dos fueron destruidas, otras fueron ocupadas y otras daños, pero no al grado de las indemnizaciones que exigieron. Keynes dice que aunque los cálculos de él estuvieran mal, los que se plantearon no estarían nunca justificados. Según el doctor Diurich, los serbios perdieron unas 320.000 personas en la guerra, es decir, la mitad de su población masculina. En varias ocasiones menciona que en un inicio varios participantes tenían una visión más moderada que la que se llevó a cabo al final en el tratado. Sir Eric Geddes llegó a decir, sacaremos de ella todo lo que se pueda sacar estrujando un limón y algo más. Fin de la cita. Y otra cita. La estrujaré hasta que oigas crujir las pepitas. Fin de la cita. Esto, por supuesto, refiriéndose a los alemanes. Keynes sobre las exigencias. Cita. He aquí una buena materia para los cínicos. 3 semanas de plataforma electoral habían llevado a los poderosos gobernantes de Inglaterra, a aquellos que un poco antes habían hablado
con nobleza del desarme y de la sociedad de naciones, de una paz justa y duradera que sentara los cimientos de una nueva Europa, a esta mezcolanza de aridez y pasiones, de prejuicios y falsedades. Fin de la cita. De cierta manera hubo una manipulación de la población, haciéndoles creer que era posible hacer que Alemania pagara todos los daños de la guerra. Cita. Hay pocos episodios en la historia que la posteridad tenga menos motivo para perdonar. Una guerra emprendida en defensa de la santidad de los compromisos internacionales y que acaba con la infracción por parte de uno de los campeones victoriosos del más sagrado de esos compromisos. Fin de la cita. La fórmula era diferente. Necesitaban generosidad para salir de esa situación económica en la que quedó Europa. Debieron perdonar deudas. La indemnización alemana no debió sobrepasar los 2.000 millones de libras. Crear una serie de facilidades para el crédito. Gran Bretaña no tenía tantas miras a la indemnización. Francia e Italia, por el contrario, estaban en una situación desesperada, casi en la bancarrota, y por tanto una indemnización presentaba una salida de aquella situación. Con la supuesta indemnización que iba para Francia, la bolsa subió. Con los intereses de la deuda en varios años terminaría debiendo más que al inicio. No hay forma que Alemania pague la deuda. Keynes incluso dice que Alemania tendría que entregar a perpetuidad el excedente de su producción. El Reichsbank entregó una cantidad de oro importante, cerca a la mitad de sus reservas, pero si entregaba lo demás tendría efectos adversos para el futuro de la economía alemana. Hay una parte muy numérica donde Keynes demuestra la imposibilidad de los acuerdos. Tratarla en profundidad sería casi transcribir el texto, lo cual pues no haré. Analiza varias de las indemnizaciones a distintos países y básicamente dice que es poco probable que reciban la cantidad de dinero esperado. Para pagar las deudas es fundamental que suban las exportaciones alemanas, pero hay 5 grupos importantes que incluyen máquinas, carbón, artículos de lana y algodón que antes de la guerra competían con Reino Unido. Subir dichas importaciones supondría un problema para el Reino Unido. Entonces, si no suben, ¿cómo va a pagar? Y si suben, le quita el mercado al Reino Unido. Además, Alemania no producía casi algodón ni lana, la importaba y con ello fabricaba los productos, por lo que tendría que haber facilidades para importar a Alemania en lugar de impedimentos. Antes de la guerra, la mitad de las exportaciones alemanas iban a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica. ¿Cómo se van a aumentar las exportaciones cuando los que más compraban son países que ganaron, entre comillas, la guerra, que están castigando a Alemania? Súmele a eso que con los territorios perdidos, evidentemente las exportaciones bajarán. Analiza las demás exportaciones alemanas. La conclusión es la misma. No hay forma de cumplir los acuerdos. La riqueza mineral de Alemania podría pagar toda la deuda si durante un tiempo se sustrajera parte de estos minerales. Sería más efectivo que implantar todas las medidas que se pretendían hacer. Se llegó a plantear que alemanes fueran llevados a los lugares destruidos para trabajar allí. Esto en la Segunda Guerra Mundial pasó. Rusia se quedó muchas personas alemanas para reconstruir Rusia. Con Alsacia y Lorena sería suficiente para pagar la deuda. Antes a un vencido se le ponía una indemnización, como ya le dijo anteriormente. Lo que se hizo con este tratado no tiene entonces precedentes. La comisión hará la gestión igualmente con Bulgaria, Austria. Para la publicación del libro aún no se trataba el tema de Turquía. Quizá iba a haber una comisión diferente para este país. Ningún rey había tenido tanto poder como la comisión sobre Alemania. Terminando el capítulo quinto, Keynes dice, cita, la política de reducir a Alemania a la servidumbre durante una generación, de enlidecer la vida de millones de seres humanos y de privar a toda una nación de felicidad, sería odiosa y detestable, aunque fuera posible, aunque nos enriqueciera a nosotros, aunque no sembrara la decadencia de toda la vida civilizada de Europa. Fin de la cita. Keynes tiene frases brutales durante el libro que sintetizan muy bien lo que fue el Tratado de Versalles y lo que pasaría un par de décadas después en Europa. En el sexto capítulo, Keynes es muy pesimista. La productividad en diversos sectores ha bajado en Europa. Alemania no tendrá la posibilidad de importar muchas cosas
por lo que su industria se irá abajo y con ello las personas que trabajan en ella. Las personas que trabajaban en botes de igual manera. Se firmó un acuerdo pensando solo en las indemnizaciones, pero no se tuvo en cuenta los demás problemas que habían, el cómo se iba a solucionar el problema económico como tal, porque como Keynes lo plantea, no hay forma de que Alemania pudiera pagar todas las consecuencias de la guerra. Y con ello esa esperanza de los países de recibir cantidades de dinero que recuperaran su economía no iban a llegar. El hambre se extenderá por Europa y sus consecuencias. Algunos morirán simplemente y otros en medio de la desesperación podrían desestabilizar a los demás. La inflación estaba por todos lados. Si las personas trabajaban para tener un papel que pierde valor, la producción mermará. Algunas incluso se intercambian entre familiares y conocidos, pues resulta mejor que recibir por los productos un papel que no vale nada. Los precios varían mucho y con ello el comercio se complica. El crédito no funciona bien. Algunos tienen más problemas que otros, pero la situación era complicada. La deuda también tenía problemas. Crecía mes tras mes. Hablando sobre el tratado con Austria, cita, el Albertei Zeitung de Viena del 4 de junio de 1919 lo comentaba así. Jamás ha traicionado el espíritu de un tratado de paz tan brutalmente las intenciones que se dijo habían guiado su concepción como en el caso de este tratado, en el cual toda decisión se permite con rudeza y falta de piedad, el que no se encuentra un soplo de simpatía humana, que ultraja a todo aquello que uno al hombre con el hombre, que es un crimen contra la humanidad misma, contra un pueblo doliente y torturado. Fin de la cita. Piensa que las islas británicas se empobrecieron, pero los problemas no son tan grandes como el resto de Europa. No hay razones para pensar en un desorden económico. Con buenas políticas se podrá salir de esta situación en las islas británicas, claro. Hace una serie de propuestas diferentes a las del tratado y dice algo contundente como muchas otras partes del libro cita. Si nosotros aspiramos deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no tardará. No habrá nada entonces que pueda retrasar mucho tiempo esa guerra civil última entre las fuerzas de la reacción y las convulsiones desesperadas de la revolución, ante cuyos horrores serán insignificantes los de la última guerra alemana, y que destruirá, sea quien quiera el vencedor, la civilización y el progreso de nuestra generación. Fin de la cita. 20 años después de dicha esta frase en este libro, Segunda Guerra Mundial en Europa. Así que no estaba tan equivocado. Él propone el perdón de deudas que se hayan contraído con la guerra, con Estados Unidos, con un papel importante en esto. Muy optimista, acaban de hacer una carnicería de 4 años y Keynes propone que Estados Unidos perdone las deudas de cientos de millones a Reino Unido, Francia e Italia y las deudas menores de Rusia, Bélgica y otros. Estados Unidos, teniendo en cuenta lo recientemente ocurrido en Europa, no sé si pensaba en alguna ayuda. Una ayuda podría ser mal usada, sería gastar capital que puede hacerlo crecer para que Europa lo gaste de una mala manera para quedar en un par de años igual que en ese momento. Cita. Si yo tuviera influencia en el Tesoro de los Estados Unidos, no prestaría un penique a ninguno de los actuales gobiernos de Europa. Fin de la cita. Otra cita. Pero si América recapacita por un momento lo que Europa ha significado para ella y lo que todavía significa, lo que Europa madre del arte y del conocimiento, a pesar de todo, es aún y seguirá siendo. Dice que América debe hacer préstamos para Europa para que esto se recupere. Esta última cita no tiene mucho que ver con el tratado, pero me pareció muy graciosa porque, bueno, el Keynes es inglés, un inglés de inicios del siglo XX, y aquí simplifica mucho el eurocentrismo que ellos tenían, cuando dice la madre del arte y del conocimiento. O sea, para ellos el conocimiento y el arte nació en Europa. Lo que hicieron todas las poblaciones indígenas de América, otros lugares, no, eso no era arte, eso no era conocimiento, no es filosofía, o sea, todo el eurocentrismo que se ve en muchos autores. En fin, ya para terminar, el bloqueo que se hizo a Rusia será contraproducente para Europa, pues de ahí pueden venir alimentos y Europa no estaba precisamente muy bien que digamos en ese asunto, aunque Rusia tampoco es que produjera mucho.
El final del libro analiza básicamente si la parte de Rusia, el papel que puede llegar a tener, el bloqueo que le hicieron a Alemania para importar y exportar de Rusia y pues las consecuencias que esto podría tener. Evitar que Alemania comercie con Rusia, al final de todo termina afectando a Europa. Y acaba el libro recomendado. Obviamente esto es casi que un resumen. Ya el que quiera profundizar, pues se lee el libro. Libros cortos, son como 100, 110 páginas, así que se lee fácil. Nos vemos a la próxima.